Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar entonces con este pequeño tutorial sobre función cuadrática. ¿Sí? Vamos a empezar este estudio partiendo de la fórmula y del gráfico. La idea es que puedas revisar algunos conceptos elementales. Y yo voy a empezar explicando, o todo este estudio va a ser en base a estos dos conceptos. La fórmula, cómo funciona, cómo se escribe, cuáles son sus partes. Y del gráfico, bien, cómo se grafica también las partes de la función cuadrática en el gráfico y también la relación entre fórmula y gráfico. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con lo esencial, con lo elemental. ¿Sí? Dada la función cuadrática vamos a tener una fórmula asociada, ¿sí? La misma la voy a identificar porque la variable va a estar elevado al cuadrado, ¿bien? Entonces recordemos un poquito, si yo le iba dando valores a x, supongamos menos 1, ¿en qué consistía el uso de la fórmula? En reemplazar ese valor, la variable x, por ese valor, en este caso por menos 1. Entonces esto nos quedaría 4, siempre que le damos un negativo entre paréntesis, elevado menos 1 elevado al cuadrado, ¿bien? Entonces esto nos queda menos 1 al cuadrado es 1, 4 menos 1 es 3. Entonces con lo cual decía que cuando x vale 1, menos 1, la fórmula me manda al 3. Otro posible valor es, no sé, supongamos 2. Yo le daba valor a x2, entonces esto consistía en reemplazar en la fórmula por el valor 2. Si hacemos las cuentas, esto nos daba 0. Bien, vamos a probar alguno más. Supongamos en 0. Bien, exactamente lo mismo. Reemplazo la x por 0 y en este caso la cuenta me da 4. ¿Sí? Hagamos alguna más. Pongamos en 1. Esto me da 4 menos 1 al cuadrado. Noten que no da lo mismo poner paréntesis o no ponerlos. ¿Sí? Acá, en este caso, si yo no hubiese puesto el paréntesis, me hubiese dado otro resultado. Bien. Entonces, acá al hacer la cuenta me da 3. ¿Sí? Bueno, eso era respecto del uso de la fórmula. Ahora, pensemos en el gráfico, ¿no? Porque todo esto que hicimos recién, yo también lo puedo llevar a un gráfico. Cada par de valores que encontré, en el primer caso, menos 1, 3, en el segundo, 2, 0, o 0, 4, o 1, 3, lo puedo pensar como un punto en el plano cartesiano, ¿bien? Recordemos entonces, en el plano cartesiano tengo dos ejes, ¿sí? Un eje vertical y un eje horizontal x, y lo que voy a hacer va a ser llevar entonces esos valores. De la primera cuenta, ¿qué valores? O qué par de valores, mejor dicho, el menos 1, 3. De la segunda cuenta, el 2, 0. De la tercera cuenta, el 0, 4. Y el de la última cuenta, el 1, 3. ¿Sí? Recordando siempre que el primer valor, ¿sí? El primer numerito de este par, corresponde a la variable x y el segundo a la variable y. Entonces, siguiendo esa lógica, vamos a ubicar menos 1, 3. Le doy una escala, supongamos menos 1, y acá tengo 1, 2, 3, bueno, no me va a entrar acá, entonces partimos acá. Acá tengo el 4, menos 1, 3, por acá. Primer puntito, 2, 0. 2 de x, 1, 2, 2, 0 de y, por acá. El tercer puntito, 0, 4. 0 de x, 4 de y, o sea, por acá. Luego tenemos el 1, 3. ¿Sí? Acá tengo 1 de x, 3 de y, por acá. ¿Ven? Entonces, claramente veo que estos puntos no quedan alineados. Si yo continúo reemplazando la fórmula y calculando más puntos, voy a encontrar que estos puntos, ¿sí? Van a ir quedando, o van a ir formando un gráfico determinado, ¿sí? ¿Sí? Que corresponde al de la función cuadrática. En este caso, fíjense cómo nos quedó este gráfico con forma de U, de herradura, ¿sí? Es el que vamos a llamar parábola, ¿sí? Y siempre se va a corresponder con la función cuadrática. Obviamente este gráfico después puede estar en distintas posiciones, así a lo largo de todo el plano, con las ramas para arriba o para abajo. ¿Bien? Pero bueno, esta entonces era la pequeña introducción. Fíjense que lo que nosotros veíamos en la fórmula, esto de reemplazar un valor de x y hallar su correspondiente, también lo podemos ver de manera gráfica. ¿Sí? En primer caso tenía menos 1 de x y me arrojaba el valor 3. Bueno, acá está. En el segundo caso 2, 0. 2 de x, 2 de x y 0 de y. También lo tengo ahí. ¿Bien? Entonces ahí también de alguna manera estamos viendo la relación entre fórmula y gráfico. ¿Sí? Todo lo que sabemos de funciones no lo olvidamos, sino que en este caso lo venimos a reutilizar. Lo que pasa es que, bueno, la formulita ahora de función cuadrática es un poquito más compleja, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con este breve repaso. Mientras les comento una cosita. Este video, todos estos elementos que voy a describir son meramente teóricos, ¿sí? Si todos estos conceptos ya los tenés incorporados, saltátelos o mirá los que necesites para avanzar con la práctica, ya que al final del video vas a tener la resolución tanto de un problema general de función cuadrática como así también la aplicación de todos los conceptos de función cuadrática a una situación concreta. Bueno,
Aclarado esto, continuamos. Bueno, respecto de la fórmula, entonces ya les anticipé que podíamos tener una expresión del estilo, como ven en pantalla, dada la función igualada a por x al cuadrado más b por x más c. Recuerden que lo que se distingue en la función cuadrática es tener la variable elevada al cuadrado. Bien, eso es lo que sí o sí tiene que aparecer. Si quieren, acá también aclaramos, ese valor de a puede tomar cualquier valor real excepto el número 0. ¿Sí? Puede ser positivo, negativo, entero, decimal. El único valor que no puede tomar a es el valor 0, porque si no, este término no estaría y estaríamos hablando de una función lineal. Bien, por eso esa restricción. Bueno, acá les aclaro entonces. Primera cosa para pensar que la fórmula se puede utilizar de dos maneras. Bien, la primera y más usual, que es la que vimos al principio, que es esto de reemplazar. Es darle valores a x para calcular a través de su fórmula cuál es su valor correspondiente. Bien, hagamos algunos ejemplos. Si yo tengo una función cuya fórmula es, no sé, x menos x cuadrado más 3, ¿no? Entonces, me piden, o cómo sería este uso de reemplazar. Si yo tuviese que reemplazar, y obviamente que a mí no me van a decir reemplazar, a mí me van a indicar algo y yo me tendré que dar cuenta cómo usar la fórmula. Pero bien, ¿cómo sería este uso de reemplazar cuando me piden que haga, por ejemplo, f en, no sé, 2? Bien, entonces yo tendré que reemplazar justamente donde dice la variable x por el número 2. ¿Se entiende? Fíjense cómo está anotado. f en 2, f de x. Entonces donde dice x, anoto el 2. Vamos con eso. Mi fórmula será 2 menos 2 al cuadrado más 3. Y luego el correspondiente de 2 será el resultado de la cuenta. En este caso 2 menos 4 es menos 2 más 3 menos 1. ¿Sí? Ese sería el uso de la fórmula para reemplazar. ¿Cómo sería el uso en donde yo tenga que igualar? Bueno, fíjense, el mismo caso. Supónganse que ahora no me piden f en 2, sino que me piden esto. F de x igual a 2. ¿Es lo mismo que lo que hice recién? No, no es lo mismo. Y veamos la diferencia. En este caso estoy diciendo que la función valga 2. O sea, yo no conozco el valor de x que tengo que poner en la función, en la fórmula, para que el resultado sea 2. Entonces voy a escribir eso. Bueno, yo no sé cuánto vale x. Sé que la expresión de la fórmula es esta, pero quiero que dé 2 toda esa fórmula. O sea, tengo que averiguar el número de x, bien, para que esta igualdad sea cierta. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cómo se resuelve esto, pero en principio me interesa poder dejar planteado esta situación, ¿no? Acá estoy igualando, bien, y en el primer caso estoy reemplazando, ¿sí? Más adelante, quizás también cuando en el video, si yo menciono igualar o reemplazar, bueno, estoy haciendo alusión a este tipo de uso. Una cosa más para recordar es que en algunos problemas, en algunos ejercicios también, en lugar de la expresión f de x podemos en su lugar tener expresado y, ¿sí? Pero recuerden que tanto f de x como y son expresiones equivalentes, ¿bien? Entonces es lo mismo, se tratan de la misma manera. Continuamos un poquito más. Veamos entonces ahora los elementos que son importantes analizar en el gráfico, ¿sí? Que nos van a permitir resolver distintas situaciones. Entonces partamos de lo elemental, ¿sí? Yo cuando tengo un gráfico tengo dos ejes cartesianos, un eje horizontal, un eje vertical. Lo que me interesa recordar ahora de esto es que en el eje horizontal vamos a ubicar una variable, ¿sí? En principio una variable, y en el vertical también una variable. Pero la diferencia entre estas variables es que una es independiente, es decir, va a ser un número que yo voy a ir asignándole como a mí se me antoje, ¿bien? Y el valor de la variable y ya no va a ser cualquiera, sino que va a depender, ¿no?, del valor que yo le asigne a el valor x. Por eso la nombramos variable dependiente. Si ustedes se fijan, a ver, un poco para entender esto. Si ustedes se fijan en lo que hice recién, al principio, yo puse un valor 2 y me dio 0. Yo puse un valor menos 1 y me dio 3. Si yo cambio el valor de x, bueno, cambia el resultado, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo y eso es lo que pasa también en el gráfico, ¿sí? Hay una relación entre variables. A una la vamos a llamar independiente, siempre en el eje horizontal, y a la otra dependiente en el eje vertical, ¿sí? Bueno, eso respecto de los ejes. Ahora, hablando un poquito de la función tiene esta forma de herradura, como ya les había anticipado, recibe un nombre particular en la función cuadrática, ¿sí? La denominamos parábola, y básicamente tiene algunos puntos importantes para resaltar. Vayamos con el primero de ellos. Uno es el vértice, fíjense que está como en esta parte de la parábola. Fíjense luego los puntos en donde la parábola corta al eje X, ¿sí? También son importantes, se van a llamar raíces de la función cuadrática. Bien, y otra parte de la gráfica también que podemos hacer alusión es esto de las ramas. Fíjense, acá tengo una rama, acá tengo otra rama. Si quieren podemos diferenciarlas como rama izquierda o rama derecha. Siempre la lectura es de izquierda a derecha, ¿no? Por esta línea punteada roja, ¿sí? Esta recta, ¿sí?, imaginaria, que no forma parte del gráfico,
¿sí? Pero que nos ayuda también a analizar un poquito esta parábola, ¿sí? Que la vamos a denominar eje de simetría. El eje de simetría, ¿qué es? Es una recta vertical que siempre va a pasar por el vértice, independientemente de cómo esté la parábola o dónde esté en el plano la parábola. ¿Se entiende esto? O sea, yo puedo tener, ahí en este ejemplo di la parábola así, pero la parábola podría estar acá, ¿sí? Acá tengo el eje Y, acá tengo el eje X, y bueno, el eje de simetría pasaría por ahí, ¿sí? El vértice está acá. La parábola puede estar, no sé, por acá, ¿bien? El vértice está acá y el eje de simetría pasa por ahí, ¿se entiende? El eje de simetría siempre pasa por el vértice. Fíjense que la parábola acá está en distintos lugares, digamos, del plano. Una está por acá arriba, otra por acá abajo, en fin. Bueno, esto con respecto a un poco los nombres. Bien, vamos a detenernos entonces en cada elemento. Refresquemos. Como dijimos recién, un elemento importante es el vértice. El vértice es un punto. Como es un punto, tiene una coordenada en X, ¿sí? Y tiene otra coordenada en Y. Bien, coordenada X, coordenada en Y. ¿Qué son esas coordenadas? Son números, ¿sí? Pero es importante que cuando hablemos de vértice, entendamos que es un punto. Para hallar el vértice necesito dos valores, X, Y, en ese orden, expresados en ese orden. Bueno, ya ubicado en el gráfico quién es el vértice, vamos a pensar, bueno, ¿cómo se calcula el vértice? Todo muy lindo, el vértice ya sé dónde está en el gráfico, pero ¿cómo lo calculo? Bueno, recordemos que dijimos que la función cuadrática tiene una fórmula que es a por x al cuadrado más b por x más c, ¿sí? Entonces, para calcular el vértice, vamos a partir primero del cálculo del primer numerito, la primera coordenada que es el x del vértice, ¿sí? La manera más simple es a través de los coeficientes b y a, ¿sí? Mediante la formulita menos b sobre 2 por a, ¿sí? O sea que si yo sé el valor de b, el valor de a, reemplazo acá, hago la cuenta y ya lo calculo. Bien, o esa es una manera de calcularlo. Otra manera de calcularlo es a través de los valores simétricos. Bien, ¿qué significa esto de los valores simétricos? ¿Quiénes son x1 y x2? Voy a dar un ejemplo rápido para que lo entiendas, ¿sí? Recién dijimos que el eje de simetría pasaba por el vértice. Bien, entonces imagínate esto, yo voy a elegir un punto en una rama, este, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el simétrico a ese? Es el punto que está en la otra rama, pero que se encuentra a la misma altura. ¿Lo ven? Este punto y este están a la misma altura de Y, ¿sí? Si yo elijo otro par de puntos, supongamos este, ¿cuál sería el simétrico? Este, de acá. También son puntos que están a la misma altura. Bueno, ¿qué pasa en particular? Ya, a ver, ubicar estos puntos requiere un análisis un poquito más, no nos vamos a embarullar en eso ahora, pero si seguimos esta misma lógica, bueno, estos puntos también son simétricos, ¿no? Los que acabo de marcar ahí, este y este. Pero esos puntos, ¿qué ventaja tienen? De que coinciden con ¿qué? Con las raíces de la función, ¿sí? Entonces, además de ser puntos simétricos, bueno, son raíces. Entonces, de manera general, vamos a decir, en general se suele identificar a x1 y x2 con las raíces de la función cuadrática. Pero bueno, acá ya tenemos una dificultad. ¿Por qué? Porque yo empecé, o quería buscar el x del vértice, ¿sí? Y acá tengo una fórmula que primero necesito saber las raíces, y sabiendo las raíces voy a poder calcular el x del vértice. Bien, entonces esta forma funciona, pero primero tendría que buscar las raíces, y todavía no lo vimos. Entonces por ahora vamos a utilizar esta forma que es la más sencilla. Entonces vayamos con un ejemplo para calcular el x del vértice. Supónganse que yo tengo la función f de x igual, no sé, 5 menos 4 x cuadrado más x, ¿no? Perdón, vamos a anotar esto al revés. Vamos a decir acá, menos x cuadrado o más x cuadrado menos 4x, así. Supongamos entonces, si quiero calcular el x del vértice, ¿quién es b en este caso? B vale menos 4. Atención con esto, la fórmula nos dice menos b, pero para nosotros b vale menos 4, entonces es menos, ¿sí? Menos 4. Menos de la fórmula y el menos del número. Dividido 2 por a, en este caso a vale 1, o sea que 2 por 1 es 2. Si yo hago acá la cuenta, esto me da 2, positivo. Bien, ¿quién es ese 2 positivo? Bueno, el x del vértice, ¿sí? O sea, este primer numerito que dijimos acá. ¿Encontré el vértice? No, todavía no, me falta saber cómo hallar el y del vértice. Entonces, vamos a decir cómo se calcula. Una vez hallado el x del vértice, voy a reemplazar en mi fórmula ese valor para poder calcular el y del vértice, ¿sí? Entonces digo, bueno, la función, yo quiero reemplazar el x del vértice, que en este caso es 2, podría haber sido cualquier número, y lo voy reemplazando como vimos al principio, ¿sí? Hago la cuentita y veo cuánto me da. Esto me da 5 más 4, 9, menos 8, 1. ¿Sí? Entonces, hallado los dos números, puedo concluir que el vértice va a tener coordenada
Y ojo acá, primero es el X del vértice, luego el Y del vértice. Entonces, el vértice en este caso será el punto 2, 1. Bien, y así calculamos el vértice en cualquier función cuadrática. Recuerden que el valor B puede ser 0, si es 0 o si no está, bueno, le damos ese valor. ¿Sí? Pero siempre vamos a poder calcular el X del vértice. Bien, avancemos un poquito más. Ya les había anticipado esto del eje de simetría, otro elemento importante. ¿Sí? También nos pueden pedir que lo calculemos o que digamos cuál es el eje de simetría de la siguiente función. Entonces, bueno, primera diferencia, para no confundir, vértice es un punto. El eje de simetría es una recta vertical. ¿Sí? Entonces, el eje de simetría va a tener una ecuación para nombrarlo. ¿Sí? Supongamos que acá en este ejemplo me digan que el eje de simetría pasa por el valor 5 de x. Bien, entonces la respuesta será que el eje de simetría es x igual 5. Pero fíjense, nosotros habíamos anticipado que el eje de simetría siempre pasa por el vértice. Bueno, pero el vértice está acá. Y el vértice dijimos que tiene una coordenada x, ¿no? Dijimos vértice, tiene una coordenada x del vértice y una coordenada y. Entonces, si ustedes miran bien, el x del vértice coincide con el valor por donde pasa la recta. Entonces, en manera general, siempre va a pasar que el eje de simetría es igual al x del vértice. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para anotarlo? Bueno, una vez que hallo el x del vértice, ya encontré el eje de simetría. ¿Se entiende? O sea, para calcular es la misma formulita que vimos antes, menos b sobre 2 por a. ¿Sí? O también, como dijimos, dados dos valores simétricos, en adelante para nosotros van a ser las dos raíces, las sumamos, las dividimos por 2 y me da el eje de simetría. ¿Sí? Supongamos un ejemplo, de vuelta, yo tengo la función, no sé, lo que ustedes quieran, menos 2x cuadrado más x, ¿no? Entonces de acá ubico b y ubico a, siempre con atención, ¿sí? B vale 1, a vale menos 2, entonces reemplazo. El eje de simetría va a ser menos b, o sea, menos 1, dividido 2 por a vale menos 2, entonces será 2 por menos 2. Bien, entonces acá hago 2 por menos 2 es menos 4, 1 dividido en menos 4 es un cuarto, o si quieren 0,25. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo acá? Entonces, que mi parábola, supongamos que la tuviese que graficar, en este caso yo tengo acá el valor 1, tengo el valor acá 0,25, quiere decir que acá está el eje de simetría. Yo no sé para dónde va mi parábola, pero seguro que el vértice va a pasar por ahí. ¿Se entiende? O sea, puede estar así, puede estar así, puede estar así, ¿bien? Pero el eje de simetría pasa por este valor que acabamos de hallar. Bien, sigamos entonces. Un concepto más también es el concepto de raíces. ¿Sí? Bueno, acá lo que interesa es ver cómo se calculan esas raíces. Ya vimos gráficamente qué es una raíz. Veamos ahora cómo se calcula. Entonces, esto es también bien práctico. Para calcular las raíces, nosotros siempre vamos a tener que plantear, en el caso de la función cuadrática, ¿sí? La siguiente igualación. Vamos a tener que igualar a 0, ¿sí? Para poder saber quiénes son las raíces. Porque piensen que este valor x1 y este valor x2 yo no los conozco, pero lo único que sé es que cuánto vale la ordenada o cuál es la altura de cada punto. Este punto es un punto que lo puedo escribir así, como x1 y ordenada 0. Y este también es un x2 cuya ordenada es 0. ¿Sí? Por eso hacemos esta igualación a 0. Quiero saber los x, o sea, que yo los reemplace en la fórmula, me den 0. Y estos son estos valores. Bien, hagamos algún ejemplo rapidito. Perdón, antes de esto, ¿no? Este sería el planteo. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Esto es una ecuación cuadrática. Ya vimos, para resolver la ecuación cuadrática, ya vieron, ¿no? Que para resolver la cuadrática puedo utilizar la resolvente, ¿sí? Podría utilizar otra estrategia, sí. Vamos a utilizar esta, que a veces no es la más rápida, pero es la que nunca falla, ¿sí? Esta nunca te va a dejar a gamba. Vos podés tardar un poquito más, pero la vas a resolver, ¿sí? Insisto, estamos explicando acá como lo más básico, elemental que no falla. ¿Sí? ¿Hay otro camino para resolver? Sí, hay otro camino, quizás hasta más rápido, pero bueno, no nos extenderíamos demasiado. Vamos con este que no falla y puedes aplicarlo en todos los casos y llegas seguro. Bien, entonces vamos a poner una función cualquiera, supongamos 4 menos x cuadrado, ¿no? Como teníamos al principio. Entonces, si yo quiero hallar las raíces o me piden hallar cuáles son las raíces, en este caso, bueno, lo que primero tendré que hacer es el planteo inicial. Dijimos igualo a 0, ¿sí? Mi fórmula es esta, entonces igualo a 0. 4 menos x cuadrado igual a 0. Una vez que tengo ese planteo, aplico la resolvente. Para la resolvente, tengo que saber quién es A, quién es B y quién es C.
¿sí? Por ejemplo, acá vale menos 1, b vale 0 y c vale 4. Y entonces vuelvo a mi fórmula y voy reemplazando. Dijimos menos b, o sea, menos 0, más menos raíz cuadrada de 0 al cuadrado, menos 4 por a vale menos 1, por c que vale 4. ¿Sí? Todo eso dentro de la raíz, todo eso dividido 2 por a, o sea, menos 2, ¿no? 2 por menos 1, menos 2. Esto nos puede dar dos valores, un x1, x2. Bueno, hago la cuentita, si ustedes prestan atención, acá me va a quedar 0, ¿sí? Menos la raíz de 16, positivo. Bien, y la raíz de 16 es 4. No hay que olvidarse de calcular la raíz. Todo esto dividido menos 2. Entonces acá voy a tener dos raíces. Por un lado voy a tener 0 más 4 dividido menos 2. Y por otro lado voy a tener 0 menos 4 dividido menos 2. Hago las cuentitas. Siempre resuelvo el numerador. 0 más 4, 4 dividido menos 2, menos 2. Y en el otro caso es menos 4 dividido menos 2 es 2. ¿Sí? En este caso tengo dos raíces. En nuestro ejemplo, que acabamos de ver, las raíces serían, ¿sí? Voy a hacer acá otro grafiquito rápido, si esto es un esquema. Entonces tendría ubicada una raíz en menos 2 y la otra raíz en 2. Bien, ahí encontré las dos raíces. Luego la parábola podrá ser así, bien, o podrá ser así, ya veremos. Pero en principio las raíces ya sé que están en esos dos valores, ¿sí? ¿Cómo calculo las raíces? Bueno, con la fórmula igual a 0 y aplico la fórmula resolver. ¿Sí? Seguimos. Bien, acá tenemos un elemento que es la concavidad. ¿Qué es la concavidad? Bueno, esto de, fíjense de vuelta, miramos el gráfico, ver cómo están orientadas las ramas, si la concavidad es positiva, ¿sí? O si la concavidad es negativa. Y es decir, si las ramas están orientadas hacia abajo, y hablar de que es cóncavo hacia abajo, y eso va a estar determinado en la fórmula por el valor de A. Si A es menor que 0, o sea, si A es negativo, las ramas van a ser hacia abajo, van a estar hacia abajo. Y si A es positivo, las ramas van a estar hacia arriba, ¿sí? Entonces hagamos un ejemplo. ¿Hay que resolver algo? No, acá te está dando información la fórmula. Supongamos que yo tengo f de x igual 3x cuadrado menos 5, ¿no? Bueno, en esta, sin hacer ningún cálculo, va a tener el gráfico, ¿no? Esto fíjense que no sirve para checar el gráfico. El gráfico va a tener las ramas hacia arriba o hacia abajo. Entonces miro el valor de A. A vale 3. Entonces va a ser algo de este estilo, con las ramas hacia arriba, ¿sí? Si supongamos otra función, vamos a poner g, supongamos que sea menos 5x menos x cuadrado. En este caso, ¿cuánto vale? Menos 1. Si A vale menos 1, entonces estaría en este caso. ¿Se entiende? Me da información de cómo están las ramas, nada más y nada menos. Si quieren también esto podemos relacionarlo con otro elemento que son los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? También acá va a importar saber si es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo para saber cómo es el crecimiento del crecimiento. Pero bueno, ahí me estoy adelantando un cachito. Sigamos con algún otro aspecto más. Fíjense que también nos pueden pedir de la función cuadrática la imagen. Entonces recordemos esto esencial que tiene que ver con cómo se mira la imagen. La imagen es un conjunto, ¿sí? Conjunto de llegada de la función, hacia dónde me manda la función, ¿sí? Es decir, yo le doy valores a x, bueno, ¿qué valores de y me da? ¿Me da cualquier valor? No, me va a dar algunos valores. Entonces, recordad que lo miramos siempre en el eje vertical, ¿sí? Indistintamente como esté la parábola, siempre en el eje vertical. Pero bueno, atención, supongamos en este caso, fíjense que acá tengo marcado a propósito, de vuelta, ¿qué punto es ese? Dijimos, el vértice. Entonces la imagen va a ser un intervalo, ¿sí? Y va a depender de qué, de dónde esté el vértice. Fíjense, en el caso de la izquierda, nosotros tenemos el vértice como ese punto más alto de la parábola, ¿sí? Vamos a poner un valor, supongamos que vale 5, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la imagen en este caso? La imagen de esta función va a ser igual a que un intervalo. Recordemos, ¿sí? La miramos acá. El eje vertical está ordenado, ¿sí? Tengo los valores negativos para abajo, el 0, el centro donde se cortan los ejes, y luego los valores positivos. Entonces, para armar este intervalo, lo tengo que armar de manera ordenada, ¿sí? ¿De dónde viene la parábola? De acá, ¿sí? De menos infinito. ¿Hasta dónde llega? Hasta acá, hasta el 5, ¿sí? No supera el 5. Entonces anoto eso, viene de menos infinito y termina en 5, por ejemplo, ¿sí? Ahora, recordemos algo más de intervalos. ¿Al valor 5 lo incluye? Sí, porque el vértice es un punto de la parábola. Entonces tengo que usar corchete. Pensemos ahora el segundo caso. ¿Cómo sería si el vértice lo tengo por acá? De la misma manera, ¿sí? Pero ahora, ¿dónde empieza la imagen? Empieza justamente en este valor. Pongámosle un valor cualquiera, ¿sí? Supongamos menos 3. Entonces, que en este caso voy a decir que la imagen arranca en menos 3.
¿sí? Ya dijimos que si empieza ahí, está incluido porque el vértice forma parte de la imagen, ¿sí? O mejor dicho, el i del vértice forma parte de la imagen, ¿y hacia dónde va? Hacia más infinito. Recuerden que la rama, o las ramas de la parábola se extienden, ¿bien? Entonces, continúa hacia más infinito. Como se van hacia arriba, hacia más infinito, ¿bien? Entonces, una observación o conclusión que uno puede hacer es la siguiente. La imagen depende de qué? Depende de el vértice, ¿sí? De dónde esté el vértice. Puntualmente, dónde esté el i del vértice, ¿sí? El i del vértice nos interesa. Porque si ustedes prestan atención, entendieron el dibujo hasta ahora, la imagen o va a nacer en el i del vértice, como en este caso, o va a terminar en el i del vértice, como en el primer caso. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se calcula la imagen? Bueno, la imagen es este intervalo, no se calcula, lo tenés que analizar. ¿Cómo lo analizás? Y como hicimos acá, con el gráfico. Pero entonces tengo que hacer todo ese lío de hacer las raíces, ¿sí? Calcular el x del vértice para recién después calcular la imagen. No, no es necesario. Fíjate, vos sabiendo el vértice, el i del vértice, ¿sí? Calculando solo el vértice y sabiendo la concavidad, ya podés determinar, ¿sí? Si estás en este caso o en este caso. ¿Se entiende? Te hago un ejemplo rapidito, cortito, para que lo pienses. A veces graficar no tiene que ser exacto, te tenés que tener la idea, ya sabes la idea de que siempre te va a dar una parábola. Ahora te tenés que dar cuenta de cómo están esas ramas para analizar la imagen. Nada más. No importa dónde corta acá y acá, por ejemplo. No importan las raíces. Yo quiero saber si las ramas están para arriba o para abajo para saber si o cómo armo el intervalo de la imagen, ¿sí? Pero bueno, vayamos con un ejemplo. Supongamos que tengamos esto, no sé. Vamos con un ejemplo fácil, ¿sí? Para que salga rápido. ¿No? Tengo eso. Y tengo que hallar la imagen. ¿Cuál es la imagen? En este caso. ¿Cuál es el intervalo en ese caso? ¿Se parece al caso 1 o al caso 2? Bueno, mira, uno podría hacer esto, lo siguiente. Bueno, ya me dijiste que depende del i del vértice. Bueno, entonces calculo el i del vértice. Primero calculo el x, que ya vimos que era fácil. Fíjate, en este caso b vale 0, o sea que me quedaría menos 0, sobre 2 por a vale menos 1, entonces me quedaría menos 2. Entonces acá la cuenta del x del vértice es 0, ¿sí? Yo reemplazo ese valor, porque ahora quiero saber el i del vértice. Recuerda que el i del vértice era reemplazar en la fórmula ese valor, ¿sí? Entonces, como acá el x del vértice menos 0, f en 0 será 3 menos 0 al cuadrado. ¿Y eso cuánto es? 3. Entonces ya sé que el valor de i del vértice es 3. Entonces yo ya tengo esta situación, ¿sí? Ya sé que el i del vértice pasa por 3. Ahora, ¿sí? Puntualmente por el 0, 3. Acá está el vértice, ¿no? Ahora, yo quiero saber, ¿las ramas van a estar para abajo o van a estar para arriba? Y bueno, ahí miro el valor de a. Ahí es importante la concavidad, fíjate. A vale menos 1. Entonces, ¿cómo van a ser las ramas? Para abajo, bien. Y si son para abajo, fíjate, listo. Esto es un esquema, ¿sí? No es el gráfico exacto. Pero nada, con esto ya me alcanza para saber la imagen. ¿Cuál es la imagen? Lo ponemos en un color, ¿sí? Se va a parecer a el caso 1 o el caso 2. Y claramente te das cuenta que es el caso 1. Entonces la imagen me tiene que quedar así. Van a ser el menos infinito y ¿dónde va a terminar? En 3, en el i del vértice, ¿sí? ¿Ves? Por eso te digo que a veces necesitamos sí o sí graficar para analizar. No es todo hacer cuentas. Tenés que pensar, ¿sí? E ir relacionando. ¿Bien? En este caso, fíjate, ahí calculaste la imagen. Sí o sí, para calcular la imagen, para determinarla, vas a tener que hacer un esquemita. Yo digo un esquemita. Si no te entendiste esto, nada, arremangate y haz el gráfico como corresponde. Calcula el vértice, y después calcular las raíces, hacete el gráfico, y ahí ves la imagen, ¿sí? Pero si no, si me entendiste con esto, puedes solo calcular el vértice y analizar la concavidad para determinar la imagen. Bueno, me excedí un poco. Seguimos, que nos falta todavía hablar de el crecimiento y el decrecimiento. Fíjate, acá tenés en este gráfico, a propósito, marcado en las ramas, en dos colores. Fíjate que el eje de simetría acá divide las aguas, ¿no? Por un lado tengo la rama roja y la rama verde. Bien, entonces también vas a armar intervalos, importante, vamos a aclarar acá, siempre los miro, ¿sí? Los tengo que determinar sobre el eje X, ¿sí? Sobre el eje X. Esto es importante, ¿por qué? Porque el error típico es decir, bueno, listo, acá empieza la función. La rama roja empieza, no sé, en menos 2 y termina acá, termina en 5, listo. Entonces vienen y nos dicen, bueno, el conjunto de crecimiento, por ejemplo, ¿sí? Crecimiento es la C flechito para arriba, va a ser igual a qué. Bueno, nace en menos 2 y termina en 5, ¿no? Y esto está mal, ¿bien? ¿Por qué está mal? Y bueno, porque no respeta lo que te dije recién. Siempre miramos estos intervalos sobre el eje X. Entonces yo digo, bueno, ok, vos me dijiste que hay que mirar sobre el eje X. Entonces yo tengo que mirar la parte roja,
¿sí? ¿Dónde nace? ¿Dónde nace? Nace acá en medio infinito, pero yo la tengo que mirar sobre el eje X. O sea, viene de la parte, viene de la izquierda. ¿Se entiende? Viene de la izquierda, viene creciendo, creciendo, creciendo hasta este punto. ¿Sí? Hasta este valor. Bien, vamos a poner un número para que se entienda. Suponete 4. Vamos a poner negro. Suponete el valor 4. ¿No? Entonces, ¿qué digo? Listo. Si llega hasta ahí, hasta 4, entonces la parte del crecimiento, lo voy a marcar con el mismo color para que quede bien claro, la parte del crecimiento, se flechita para arriba, viene de dónde? De la izquierda, o sea, de menos infinito. ¿Y dónde termina? En el valor 4, 4 de x siempre. Bien, ¿y cuál es el decrecimiento? El decrecimiento, se flechita para abajo, va a ser un intervalo que, al contrario, el crecimiento nace en 4 y termina en dónde? Se va hacia la derecha, no hacia abajo. La rama va hacia abajo, pero los valores de x aumentan a la derecha. ¿Sí? Aumentan, perdón. Sí, aumentan los valores de x, disminuyen los valores de y. Por eso es decrecimiento. ¿Sí? Entonces, hacia más infinito. ¿Qué estoy diciendo? A medida que los valores son más grandes, los valores de x son más grandes, la función me va a dar dando valores más chicos. ¿Sí? Más chicos. ¿Se entiende esto? Entonces, fíjate, una observación. Para armar los intervalos debo obtener, bueno, fíjate, ¿cuál es el punto acá que divide las aguas? Otra vez, el vértice. ¿Sí? El vértice. ¿Qué cosa del vértice? Puntualmente este valor que dijimos que era el x del vértice. Fíjate que coincide con, en ambos intervalos va a estar ese valor. ¿Se ve? Entonces también me va a ayudar eso a ver si estoy armando las cosas bien o mal. ¿Sí? Bueno, creo que no falta ningún elemento más. Bueno, hasta ahí entonces todos los elementos básicos que tenés que reconocer, saber interpretar para poder resolver. Vamos a hacer un caso práctico, ¿sí? De esto, para ver si, y fijar algunas ideas. Entonces, fíjate, nos pueden pedir en este ejercicio típico, nos dicen grafiquen las siguientes funciones cuadráticas encontrando todas estas cosas que estuvimos trabajando, ¿sí? O por lo menos la mayoría de ellas. Entonces, arranquemos. Voy a arrancar por el ejercicio H, ¿sí? Voy a arrancar por el ejercicio H. Bien, continuamos entonces con los problemas de aplicación. Todos estos conceptos que recién estuvimos viendo, bueno, ahora vamos a ver cómo funcionan, cómo se calculan en un ejercicio concreto, ¿bien? Entonces, pongamos acá, nos pide graficar. Voy a arrancar por el ejercicio 3. ¿Sí? El ejercicio 3 tengo la función, fíjate, dice y igual, perdón, voy a arrancar por otro ejercicio, no por este, por el 4, perdón, gente. Por el ejercicio 4, ¿sí? Que me dan la función h de x. Fíjate que acá h, f son nombres, ¿sí? H de x igual x cuadrado más x más 1. Bien, entonces me piden graficar, ¿sí? Entonces vamos a arrancar por lo primero, ¿no? Vamos a ir calculando cosas y vamos a dejar el gráfico para el final. Entonces vamos con el punto A. Nos piden el vértice. El vértice, como vimos, tengo que hallar dos valores, x e y del vértice. Vamos con el primero. Dijimos, es menos b sobre 2 por a. ¿Sí? En nuestra función, ¿cuánto vale b? ¿Sí? ¿Todos lo ven? 1. Con el menos de la fórmula, menos 1. ¿Cuánto vale a? 1. Entonces nos queda 2. ¿Bien? Ya tenemos calculado acá que el x del vértice es menos 0,5. ¿Sí? Lamento, a veces puede dar con coma, ¿sí? Así que, nada, es un número. Sin miedo, vamos por ahí. Seguimos entonces. Ahora, tenemos que calcular el i del vértice, ¿sí? El i del vértice, recuerden que era reemplazar ese valor en la fórmula. ¿Bien? Menos 0,5 lo reemplazo en la fórmula. ¿Sí? Entonces, yo voy a usar acá la fracción simplemente para que pueda operar con ello, ¿sí? Tengo ahora la calculadora a mano, entonces hago 1 medio al cuadrado, esto es negativo, menos 1 medio, más 1 medio más 1. ¿Sí? Entonces hacemos las cuentitas, esto nos da 1 cuarto, positivo, más 1 medio, más 1. ¿Sí? Entonces, en 1 medio tengo 2 cuartos, 3 cuartos, 3, 4, 7 cuartos. Si mal me hice la cuenta, esto es 7 cuartos, ¿sí? Que sería 1,75. ¿Sí? Pero bueno, no importa, dejamos el número expresado como fracción, la fracción también es un número. Seguimos adelante, nos pide concavidad. Bien, hablemos de la concavidad. Dijimos concavidad es asociado al valor de A. Entonces, recordamos, concavidad. ¿Sí? Ramas hacia arriba o hacia abajo. Si quieren podemos hacer el dibujito, para que quede claro. ¿Cuánto vale A? En nuestro caso dijimos que A vale 1.
como A vale 1, es positivo. Entonces va a tener las ramas hacia arriba. Bien, no hay que calcular nada, pero ya nos da pista de cómo nos tiene que quedar el gráfico. Bien, vamos al valor C. Nos dice dos pares de valores simétricos. Bueno, ya hablamos algo de la simetría. Dijimos dos puntos que estén a la misma altura. Fíjense, ¿cómo hago para saber cuáles son esos dos puntos? Bueno, lo razonamos un poquito. Nosotros tenemos el vértice, ¿no? Ya sabemos, fíjense, que la parábola va a ser de esta pinta. Entonces, vamos a hacer un esquema rápido para pensar esto, ¿no? Entonces yo voy a hacer aproximadamente, ¿no? El vértice está en menos 0,5, 7 cuartos, que dijimos que es 1,75, ¿no? Entonces menos 0,5 de x, ¿sí? Por acá. Entonces acá tengo menos 1, acá tengo menos 0,5, ¿sí? Y 1,75 de y. ¿Sí? Entonces acá tengo 1, acá está el 2. Entonces estaría por acá. Ahí estaría el vértice, ¿sí? Como la concavidad es positiva, yo sé que las ramas son hacia arriba, o sea que esto va a ser así. Bien, ahora quiero valores simétricos. Obviamente para que los valores sean simétricos tienen que estar a la misma altura, ¿ya? Gráficamente puedo decir, bueno, va a ser este y este, perfecto. Bueno, pero acá me pide cuáles son esos puntos, ¿no? ¿Cuál es ese punto A y ese punto B? ¿Qué coordenadas tienen? Bueno, entonces fíjate, ¿cómo lo vas a encontrar? Muy fácil, sí, muy fácil. Fíjate que un valor o un punto va a estar a la izquierda del vértice y el otro a la derecha. Entonces, ¿qué vas a elegir? Como vos ya sabes que el vértice, el x del vértice está en menos 0,5, vas a elegir un valor a la izquierda. ¿Qué valor? Cualquiera, ¿sí? Pero que esté a la misma distancia. Bien. Yo en este caso, para que la cuenta me dé entero, fíjate. Yo digo, pensalo así, a ver, yo digo, tengo el menos 0,5, me voy a mover, ¿sí? 1,5 a la izquierda, ¿sí? Que voy a ir a parar a qué número, al menos 2, ¿sí? Que me da entero, y 1,5 a la derecha, ¿sí? ¿Cuánto me da? Fíjate, pensalo, hace la cuenta, me da 1, ¿sí? Entonces ahí tengo esos valores, ¿sí? Que me va a dar exactamente simétricos, me van a dar la misma altura, ¿sí? ¿Por qué estoy seguro de esto? Bueno, porque del x del vértice me moví en la misma distancia a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Ahí está la simetría, ¿se entiende? Están a la misma distancia del x del vértice. Bueno, y los calculo, ¿sí? Será calcular esto f en menos 2, como ya vimos, y f en 1, ¿sí? Hacemos la cuentita, si quieren, muevo un poquito esto acá, es reemplazar el menos 2 por la x, ¿no? Entonces me quedaría 4, menos 2 es 2, más 1 es 3, ¿bien? Y en el segundo caso, ¿cuánto me tiene que dar? También 3, ¿sí? Chequeamos, sería 1 al cuadrado, más 1, que también me da 3. Que yo ya lo sabía que me iba a dar 3 porque, de vuelta, eran simétricos, ¿sí? Me tenían que dar la misma altura. Entonces, ¿cuáles son los puntos? En ese caso serían los puntos. Menos 2, 3 y 1, 3. Bueno, puntualmente a vos te pedían los valores simétricos, ¿sí? Directamente menos 2 y 1. Pero si expresan los puntos también está bien, ¿sí? Bien, sigo. Fíjense que estos puntos te ayudan también para graficar, ¿sí? Esto es lo que les había comentado cuando hablamos del cálculo del vértice, ¿sí? O del eje de simetría. Bueno, a ver un poquito más, nos piden la imagen. Bueno, la imagen, fíjense que ya acá ya tenemos un croquis. En el esquema ya podemos determinar cuál es la imagen, ¿no? Nos damos cuenta, nacen en el i del vértice. El i del vértice dijimos que era 7,4, perdón, 7 cuartos, ¿sí? 1,75. Entonces, la imagen va a nacer en 1,75 y se va a ir a más infinito, ¿sí? Entonces, si quieren aclaramos por acá. Perdón que esto me quedó así. Vamos a aclarar acá el punto D. Vamos a aclarar acá entonces la de imagen de F. Dijimos, van a ser en 7 cuartos y va a terminar en más infinito. De vuelta, ¿cómo me di cuenta? Porque ya acá tenía el croquis, tenía el x del vértice, tenía estos dos simétricos, o si quieren nosotros teníamos la concavidad positiva, y entonces la imagen va a ser de este valor, del i del vértice, para arriba. Nacen 7 cuartos a más infinito. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Fíjense que el x del vértice es menos 0,5, entonces, fíjense cómo viene. Primero viene decreciendo, de la izquierda, y luego a la derecha crece. Entonces, en donde me piden crecimiento, ¿sí? Me va a quedar donde crece, de menos 0,5 hacia más infinito. ¿Y dónde decrece? ¿Dónde decrece la parábola? Bueno, viene decreciendo de menos infinito de la izquierda hasta menos 0,5. Recuerdan que dijimos, el que divide las aguas acá es el x del vértice, ¿sí? Define los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? En este problema concreto.
Bien, máximo y mínimo. No lo vimos porque la idea intuitiva es bastante simple de entender, ¿no? A ver, ¿cuándo alcanzo un máximo? Supongamos que mi parábola es así, tengo acá un punto más alto. Bueno, entonces ese punto será máximo. Si la parábola está dibujada así, entonces acá tengo un punto más bajo. ¿Se entiende? Entonces acá tendré un máximo y acá tendré un mínimo. Bien, entonces ¿cómo marco? Generalmente los máximos puedo marcar el punto o puedo decir que alcanza en el valor de x que alcanza el máximo o el mínimo. ¿Sí? Tengo que determinar en qué valor de x alcanza el máximo o el mínimo. En este caso, ¿qué alcanza? ¿Un máximo o un mínimo? Bien, si dijiste mínimo, vas por el buen camino, estás entendiendo, ¿sí? Alcanza un mínimo. ¿En qué valor? En menos 0,5, ¿sí? En el x del vértice. De vuelta también, máximo y mínimo, si prestas atención, ya vas relacionando, también coinciden con el x del vértice, ¿sí? El x del vértice puede ser mínimo o puede ser máximo. ¿Bien? Y por último, y más arduo trabajo, nos piden calcular las raíces, ¿sí? Las raíces. Bien, bueno, vamos a calcular las raíces de esta función. Fíjate que antes de meterme a hacer cuentas, ¿por qué te expliqué todo lo otro? Porque es importante ir analizando. Si yo voy y acá me meto de cabeza a hacer la cuentita, fíjate, ¿qué problema voy a encontrar con esto? ¿Sí? Que ya no tiene raíces. ¿Sí? Yo estoy viendo que acá en el croquis no me dan las raíces, ¿no? No veo que las ramas corten al eje X, se van para arriba, ¿sí? Encima están arriba del eje X, entonces no va a cortar. Entonces voy a buscar las raíces y no, ya estoy viendo que no va a tener, así que no tiene raíces. ¿Cómo lo justifico? Bueno, mostrando un croquis, mostrando el vértice y diciendo que la concavidad es positiva. Hago el croquis, listo, no tiene raíces, ¿sí? Y ya está, ya acabó. Terminó el ejercicio. ¿Se entiende? Vamos a hacer un caso donde sí tenga raíces. Me parece que el primero tiene raíces. Vamos a hacer ese. Si les parece. Bueno, si me seguiste hasta acá, vas bastante bien. Estoy yendo bastante rápido porque, bueno, insisto, esto es como un apunte para que puedas reforzar algunos conceptos, ¿sí? Algunas cuestiones que todavía no se comprendieron. Vamos a hacer el de las raíces. Voy a dejar este problema, que era el segundo problema que vamos a ver, que es una situación concreta. Creo que el primero tiene. No, el primero tampoco tiene. A ver, no. El segundo, uy, no tiene ninguna raíces. El tercero. Vamos a ver el tercero. Cóncava hacia abajo, negativa. Vamos a probar el primero, a ver. Chequemos el primero, a veces me puedo dar cuenta, a veces necesito hacer la cuenta. ¿Qué le vamos a hacer? Por dijimos, vamos a calcular raíces, ¿sí? Entonces vamos a meter algunas raíces. Vamos a meter algunas raíces. Yo tengo, vamos a usar la fórmula resolvente, ¿sí? Entonces planteo menos 2x cuadrado, menos 10 más 12x igual a 0. Entonces vamos con el planteo, será menos 12 más menos raíz cuadrada de 12 al cuadrado menos 4 por menos 2 por menos 10. Todo esto dividido 2 por a, o sea que será menos 4. Bien, esto nos da un x1, un x2. Vamos a ver si hacemos las cuentitas. Esperemos que esto me dé entero. Y si no me da entero, bueno, aproximamos. Acá nos da, fíjense, menos 4 por menos 2 es 8 positivo, por menos 10 menos 80. ¿Sí? Entonces me queda la raíz cuadrada de 144 menos 80. ¿Sí? Todo esto dividido menos 4. Entonces 144 menos 80, si no me lo cuenta mal, es 20, 24. No, 24. 40 y... 64, ¿no? Ahí está, 64. 64 y la raíz de 64 es 8, ¿sí? Entonces sí, por suerte nos dio entero. Digo por suerte porque a veces después de todo este lío uno se puede marear y si no da entero, bueno, nada, aproximamos, como ya les había dicho. Tenemos entonces menos 12, menos 8 dividido menos 4. Ahora cuenta, menos 12 más 8 es menos 4 dividido menos 4, 1, ¿sí? Y menos 12 menos 8 menos 20 dividido menos 4 es 5, ¿sí? Nos dio 1 y 5 las raíces, ¿bien? Entonces ahí tenemos las raíces. Hice bien las cuentas acá, menos 8, sí, 4 negativo, menos 4, 1 está bien. Y acá me da menos 20 dividido menos 4, 5, sí, están bien. Seguimos, ¿no? Entonces las raíces nos dan
1 y 5. Ya con toda esa información ya podríamos graficar. ¿Sí? Podríamos graficar. Es unir todos los datos, ubicar el vértice, ubicar las raíces y trazar la parábola. ¿Bien? Bueno. Bien, bueno, continuamos entonces con el último problema, ¿sí? El problema que hicimos anteriormente era un problema general, en donde teníamos una fórmula general de una función cuadrática y nos pedían calcular los distintos elementos que estuvimos analizando, ¿sí? Acá tenemos un problema de aplicación concreto, donde como vemos tenemos una función, así una fórmula que determina la función, pero ya no tengo x e y, ¿bien? Ya tengo que identificar bien quiénes son las variables para poder entender el problema, ¿sí? Entonces, lo primero que se hace en este tipo de situaciones es entender eso, qué variables tengo en juego, ¿sí? No es algo opcional, tengo que comprenderlo, porque si no comprendo eso, es todo memorístico, ¿sí? Y no comprendo lo que estoy resolviendo. Si no comprendo lo que voy resolviendo, es muy difícil que llegue a buen puerto. Si en algún momento me olvidé cómo se hacía tal cosa, no la puedo razonar y nada, meto la pata, ¿bien? Entonces, voy leyendo el problema. Dice, se lanza una pelota desde el suelo hacia arriba. Esa es la situación. La altura que alcanza la pelota, medida desde el suelo en metros, en función del tiempo medido en segundos, se calcula a través de la siguiente fórmula. Bien. Y una serie de preguntas. Entonces, situación, tengo una personita, ¿sí? Que tira una pelota, ¿sí? Hacia arriba. Entonces nos imaginamos, la pelota en algún momento sube, alcanza una cierta altura y después baja, ¿no? Por gravedad. Entonces, eso me lo tengo que imaginar y pensar. Entonces acá hay dos variables que están en juego que me las nombra el problema, ¿sí? ¿Cuáles son las variables? Esto me lo pregunta el problema, pero yo lo tengo que entender para poder resolver correctamente. ¿Cuáles son las variables? ¿Sí? Están en el enunciado, me dice la altura, ¿sí? Por un lado que alcanza la pelota y la otra el tiempo, ¿sí? Y nos dice las unidades. La altura está medida en metros y el tiempo está medido en segundos, ¿sí? Entonces esas son las variables. ¿Por qué? Porque yo en mi fórmula general cualquiera, yo tenía así f de x igual a y. ¿Se acuerdan? Y bueno, entonces, la variable independiente, ¿cuál va a ser acá? ¿El tiempo o la altura? Muy bien, el tiempo, ¿sí? El tiempo. Y la otra variable va a ser la altura, ¿sí? Determinado tiempo, la pelota va a estar en determinada altura. Ahora, ¿cómo se relacionan estas dos? ¿Cómo relaciono el tiempo y la altura? Bueno, mediante la fórmula, ¿sí? Entonces, ahora sí, nos metemos con la fórmula. h de t igual a 20t menos 5t al cuadrado. Bien, entonces esta fórmula que me indica la relación que hay entre el tiempo y la altura que va alcanzando la pelota. ¿Sí? Por eso es importante identificar las variables, primero que nada, y no cuesta nada aparte. Entonces, con esto vamos a ir contestando las preguntas. Nos dan la fórmula, nos dan unas preguntas. Siempre que nosotros tengamos algún tipo de este ejercicio, y fíjense, todo lo que vimos en definitiva siempre apuntaba a que hacer un gráfico, ¿sí? La información más simplificada la vamos a encontrar en un gráfico. Bien, entonces, aunque sea de manera aproximada, vamos a graficar. Antes de contestar nada, si yo estoy muy perdido y no entiendo, hago lo que sé, que en este caso es graficar. Fíjate, tengo la función cuadrática, entonces voy a graficar, ¿sí? Y es más, cuando hayamos finalizado el gráfico, vas a ver que voy a poder contestar otras preguntas, si las hubiese, que voy a completar con otras preguntas. Bien, entonces el gráfico. Nos metemos a calcular el vértice. ¿Sí? Vértice, primero que nada, entonces lo calculamos. Vamos con el x del vértice. X del vértice era menos b, en este caso será menos 20, sobre 2 por a, o sea, 2 por menos 5. Bien, entonces esto me da 2 por menos 5 es menos 10, menos 20 menos 10 es 2. El x del vértice es 2. ¿Sí? Perfecto, hasta ahí nada del otro mundo. Ahora tendré que hacer f del x del vértice, ¿sí? Esto me da f en 2. ¿Sí? Bueno, en este caso, perdón, vamos a corregir, no es f, ¿no? La función ahora se llama h. Entonces yo para calcular el y del vértice necesito evaluar a la función en ese x del vértice, ¿no? En este caso es 2. Bueno, entonces reemplazo en mi función por ese valor 2. 20 por 2 menos 5 por 2 al cuadrado. ¿Sí? Hacemos las cuentitas, esto me da 40, 5 al cuadrado, perdón, 2 al cuadrado es 4, por 5 es 20, 40 menos 20 es 20. Bien, entonces ya tenemos el vértice. Nuestro vértice es el punto 2, 20. ¿Sí? Ahí tenemos información. Recuerden, ¿para qué estamos haciendo esto? Gráfico, queremos un gráfico, ¿sí? Aunque sea aproximado. Con el vértice, fíjense, ya tengo el vértice, puedo analizar la concavidad, ¿sí? Si yo quiero algo aproximado, ¿sí? Para ir ya anticipándome el gráfico, concavidad, A es mayor o menor a 0. A es negativo, ¿sí? Si miran en la formulita A es menos 5, entonces la concavidad va a ser hacia abajo, ¿sí? Ramas hacia abajo. Perfecto. Entonces, ya sabemos que el gráfico nos tiene que quedar así, con las ramas hacia abajo, y el vértice tiene que ser este punto. Bien, entonces vamos a hacer el gráfico. ¿Qué nos falta? Las raíces, ¿no? Para calcular las raíces,
dijimos igualamos a 0, ¿sí? Las raíces. Entonces haré 20t, a ver, ahí está, 20t menos 5t cuadrado igual a 0. ¿Sí? Acá uso la resolvente, entonces me queda menos 20 más menos la raíz cuadrada de 20 al cuadrado menos 4 por menos 5 por 0. ¿No? El valor de c es 0, no tengo ningún valor de c. ¿Sí? 2 por a, en este caso será menos 10. ¿Sí? Hacemos la cuenta rápido, si no hago tantos pasos. ¿Sí? Lo que nos interesa ahora es calcular las raíces. Fíjense, todo este término me va a dar 0. 20 al cuadrado menos 0 es 20 al cuadrado. Pero 20 al cuadrado y después calculo la raíz cuadrada me va a dar 20. Entonces esto en definitiva me queda menos 20 más menos 20 dividido menos 10. Entonces tengo dos caminos, dos posibles resultados. El primero es menos 20 más 20 dividido menos 10, esto es 0. Y el segundo, me quedó un poco chiquito, vamos a hacer, subiendo esto. Y el segundo me quedó menos 20 dividido menos 10. Menos 20 menos 20 menos 40, menos 10 dividido menos 10 es 4 positivo. Entonces ahí tengo las dos raíces, 0 y 4. Listo, tengo raíces, tengo el vértice, vamos con el dibujo. ¿Sí? Vamos con el dibujo. Entonces, par de ejes cartesianos. Acá también viene una aclaración importante que muchos los confunden. Ya no pongo X, ¿bien? En el eje horizontal. ¿Cuál va a ser mi eje? Acá es el eje tiempo, ¿sí? Dijimos que la variable independiente era el tiempo. Y la variable dependiente era acá la altura, ¿sí? Lo anoto, pongo la A o pongo la altura, ¿sí? T o tiempo, ¿bien? Y voy, eso me va a ir ayudando, ¿sí? A ver qué estoy ubicando. Entonces ubicamos el vértice, el 220, ¿bien? Fíjense, si yo ubico, por ejemplo, acá el 2, ¿no? El 20, ¿lo voy a hacer 20 rayitas así? No, eso no, gente. Podemos elegir la escala como nos convenga, entonces voy a elegir la escala a mí como me conviene. En este caso, fíjate, como me dio 20, un valor grande, bueno, yo podría ir de 10 en 10. Fijo la escala, dos cuadraditos son 10 unidades, listo, entonces 4 cuadraditos son 20 unidades. ¿Sí? O voy de 10 en 10. Una vez que fijé una escala, la respeto. Entonces con esa escala digo, acá está el vértice, perfecto. Y dijimos que las raíces son 0 y 4. Entonces fíjate, voy a tener que prolongar un poquito el eje horizontal, el eje tiempo, ¿sí? Vamos a hacer prolijo con regla. Entonces acá me quedo 3, perdón, acá me quedó el 4, ¿no? Voy de 2 en 2. Hay 2, 4. ¿Sí? Entonces una raíz estaba en 4 y la otra raíz estaba en 0. Perfecto, listo. Tengo los 3 puntos, los uno y formo la parábola. Listo. Ahí tengo mi gráfico. ¿Sí? ¿Por qué no continúo la parábola por acá? ¿Sí? Porque ¿qué estaría pasando? Ahí estoy hablando de qué. De, si querés, si lo miro en el eje X, estos son tiempos negativos. Y si lo miro acá en el eje Y, son alturas negativas. No tiene sentido, no forma parte de mi problema, entonces no lo dibujo. Mismo razonamiento acá. ¿Por qué no continúo la parábola por acá? Porque tendría alturas negativas. ¿Se entiende? Entonces solo la parte de la parábola que me sirve es esta. Y la que vamos a analizar es esta. Fíjate entonces, con este grafiquito voy a contestar las preguntas. ¿Sí? Si querés, como me quedo ahí abajo para tener el gráfico a mano, lo hacemos, ¿no? Dijimos así, dijimos en 0, dijimos en 4. Las dos raíces, acá dijimos el vértice en el 220. ¿No? Acá tenemos, vamos a hacer acá. Así, la parábola. Parábola, ¿sí? Acá me quedó medio triángulo, pero es una herradura, ¿sí? Una parábola. Bien, fíjate, pregunta A. Ya con el gráfico podemos contestar todo, ¿bien? Y más. Ahora vas a ver de lo que te estoy hablando. Entonces, fíjate, la primera pregunta me dice, ¿cuál es la altura máxima? Altura máxima que alcanza la pelota. Entonces, listo, ya con el gráfico me doy cuenta, listo, la altura está acá, la miro en el eje Y, la altura máxima es 20. Bien, entonces acá será la respuesta 20 metros. ¿Sí? ¿20 qué? ¿20 kilómetros? ¿20 centímetros? No, tengo que ver las unidades. Bien, 20 metros. Pregunta B, ¿después de cuánto tiempo cae la pelota al suelo? Entonces, fíjate, mirando el gráfico, uno dice, bueno, el tiempo que estuvo la pelota en el aire fue de 4 segundos. Acá salió, ¿sí? Pasó el tiempo, llegó a la altura máxima, después fue bajando, hasta acá. Listo, 4 segundos. ¿Lo ven, gente? Si marco las variables, ya después esto es mirar el gráfico e ir contestando. Supongamos que yo hago una pregunta C. Supongamos, ¿no? Yo podría preguntar, más o menos, aproximadamente, acá, ¿no? Con el gráfico. Aproximadamente, suponiendo que el gráfico lo hicimos bien y demás. Aproximadamente. Aproximadamente, ¿en qué tiempo? Supongamos la pregunta dice, ¿en qué tiempo
alcanzó, digamos, los 10 metros, ¿sí? Porque si llegó como altura máxima a los 20, en algún momento estuvo a los 10 metros. ¿Se entiende? ¿Sí? Altura máxima 20, bueno, yo te pregunto a los 10 metros. Entonces, ¿qué me están preguntando ahí? Bueno, te están diciendo, bueno, ¿en qué momento estuvo a los 10 metros? 10 metros está por acá, ¿sí? Entonces, fíjate, estuvo por acá, ¿sí? ¿Y qué otro momento estuvo ahí? Estuvo por acá. Y entonces ahí miro los tiempos. Bueno, el tiempo será acá y el tiempo será acá. ¿Se entiende? Entonces acá, ¿cuál sería la respuesta? Exactamente. Al segundo, o sea, 1 y 3 segundos, ¿no? Esto es aproximado, ¿sí? Si el gráfico está bien, deberías dar, ¿sí? 1 y 3 segundos. Fíjate, como tengo la fórmula, o sea, del gráfico acá, si el gráfico está bien, deberían ser exactos. Como tenemos la fórmula, lo puedo chequear. Fíjate, si el tiempo yo reemplazo por 1, ¿cuánto me da? Bueno, fíjate, me da 1 al cuadrado, es 1 por 5, 5. 20 por 1, 20. 20 menos 20 menos 5 es 15, fíjate. Nosotros dijimos 10. Entonces me está dando, fíjate que acá es aproximado, ¿no? Pero no me dio tan errado, ¿sí? 10, 15, ¿sí? Está un poquito, será un poquito más de un segundo, ¿bien? Lo que quiero decir es que el gráfico acá, vuelvo a repetirte, tiene información y con esto podemos contestar un montón de cosas. Otra pregunta, no sé, típica, puede ser ¿cuánto tiempo estuvo la pelota en el aire? ¿Cuánto tiempo estuvo la pelota en el aire? ¿Sí? O cuánto, en el aire no, perdón, ¿cuánto tiempo ascendió la pelota? ¿No? Porque la pelota asciende y desciende. ¿Cuánto tiempo ascendió? ¿4 segundos? No. Ahí tendré que mirar esta parte del gráfico, ¿no? La parte del crecimiento. ¿Cuánto tiempo aumentó su altura y después descendió? ¿No? Entonces, acá en este caso será la respuesta. Subió, ¿sí? La pelota subió 2 segundos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, yo puedo hacer o puedo contestar un montón de preguntas que me vayan dando, ¿sí? A través de simplemente el gráfico. Otra pregunta que no me hacen puede ser ¿en cuánto tiempo alcanza la altura máxima? Que no es lo mismo que me preguntaron acá, ¿no? Acá me preguntaron ¿cuál es la altura máxima? Ah, está bien, acá eran 2 preguntas, perdón, y yo no la vi. ¿Y en qué momento lo hacen? ¿Qué me están preguntando ahí? El X del vértice, ¿sí? Están diciendo, bueno, la altura máxima es 20 y cuánto lo alcanza a los 2 segundos. Bien. Bueno, en conclusión, cada vez que yo tenga un problema de este estilo, donde yo tenga las variables, ya no X e Y simplemente, sino yo tenga variables claramente identificables, ¿sí? Puede ser tiempo, altura, tiempo, no sé, dinero, ¿sí? Lo que sea. Tengo estas variables ya definidas, ya no trabajo con X e Y, que pueden dar cualquier cosa, sino que ahora las variables son, digamos, por decirlo, concretas, ¿no? El tiempo y la altura. Entonces siempre conviene hacer un gráfico, ¿sí? Un gráfico en el cual yo, a través de ese gráfico y leyéndolo, voy a poder contestar todas las preguntas que me dicen, ¿sí? Obviamente que lo que vimos anteriormente me sirve para armar ese gráfico lo mejor posible. A veces, no digo siempre, a veces conviene, aunque sea, si no te sale todo el gráfico, tener una idea, ¿sí? Porque por lo menos si sabes el vértice, ¿no? En este caso que lo calculamos, pero sabes que el vértice está por acá y la concavidad es negativa, ya tenés idea de para dónde van las ramas. Bueno, capaz que con eso ya contestás todo. Si necesitas más precisión, bueno, habrá que hacer el gráfico con más detalle, ¿no? Calculando raíces, bien, y demás. Así que bueno, espero que te haya ayudado esto y nada, te pongas a resolver los ejercicios que te falten. Nos vemos la próxima.